Seguimos, amigos, con más Cámara del Crimen. Ahora ha llegado el momento de meternos en una historia del pasado. Una historia que tiene muchos condimentos intrigantes, una historia que todavía está abierta, que tiene un final que aún no se conoce y que tiene los casos emblemáticos de la historia criminal argentina, y me estoy refiriendo, por supuesto, a María Marta García Belsunce, cuyo crimen ocurrió en 2002, un crimen que todavía tiene demasiadas puertas abiertas. Pero mientras ese caso, María Marta, mientras la investigación del crimen de aquella socióloga de Pilar iba dando tumbos, avanzando, retrocediendo, en otro punto de nuestro país, pero también en la provincia de Buenos Aires, iba a ocurrir una historia trágica que tenía que ver con otra mujer llamada María Marta. Me estoy refiriendo a María Marta Landívar, una psicóloga que tenía 37 años, que había nacido en la localidad bonaerense de Ayacucho, que se había venido para la capital federal para estudiar su pasión, psicología, en la Universidad de Buenos Aires. Había estado viviendo aquí, había trabajado en la ciudad, pero en un momento dado, 4 años antes de que este nombre se convirtiera en sinónimo de otro caso criminal, había tomado una decisión de vida que tenía que ver con abandonar la gran ciudad, con abandonar el vértigo que impone una mole y entrar en contacto permanente con un lugar muchísimo más amigable. O por lo menos eso pensaba María Marta Landívar cuando se mudó a vivir hacia el año 2008 a Pinamar, una de las ciudades más bellas de nuestro país, la costa bonaerense, un lugar que fuera de la temporada turística tiene muchísimo de lo que María Marta buscaba. Tiene mucho de tranquilidad, tiene mucho de paz, tiene un bosque hermosísimo, sobre todo en la zona del golf, la zona del golf chico, donde María Marta había elegido ir a vivir. En el golf chico hay una serie de dúplex que están muy cerca de los bosques, prácticamente tienen los pinos encima. Es un lugar realmente hermoso para quien no lo conoce, un lugar donde cuando pasa el verano se respira muchísima paz, donde el ritmo tiene más que ver con un pueblo y donde María Marta Landívar había encontrado la paz que tanto quería. María Marta trabajaba como psicóloga particular, pero también se había especializado en recursos humanos. Y como especialista en esta materia, había comenzado a trabajar en el municipio de Pinamar, un lugar donde iba a conocer a un hombre, al encargado de la seguridad de Pinamar, con el cual iba a tener una relación amorosa durante un tiempo, una relación que iba a terminarse antes de que llegara el día que de alguna manera nos convoca, y que es el 19 de mayo de 2012. María Marta ya llevaba 4 años viviendo en Pinamar, se había hecho
de muchos amigos, de muchas amigas, y aquel 19 de mayo de 2012, lo que había arreglado con uno de los grupos de amigas que tenía, esa es la casa que están viendo donde vivía María Marta y donde también tenía su consultorio particular, en el Golf Chico de Pinamar. Ven que es un lugar realmente lindo y realmente apacible. María Marta, que el 19 de mayo de 2012, un sábado, había arreglado ir a comer con algunas de sus amigas a un restaurante de Valeria del Mar. Ese era el plan para el sábado a la noche. María Marta, cuando caía el sol, cuando se acercaba el momento del encuentro con amigas, le avisa a una de ellas que estaba un tanto demorada, que iba a tardar en llegar. No le dio ninguna explicación concreta, solo le dijo que iba a llegar un poco más tarde de lo que habían acordado. Pero lo que iba a pasar iba a ser que María Marta no iba a llegar nunca al restaurante. Nunca iba a ir a la cita con sus amigas. Obviamente ellas se preocuparon, pero en un primer momento pensaron que quizás había decidido cambiar de planes, quizás se había encontrado con otra persona o que se había quedado dormida y había decidido quedarse en su casa. Pero María Marta no era de desaparecer sin previo aviso, siempre alguien de su entorno sabía en qué andaba, porque era una mujer soltera, porque no tenía hijos y porque, como suele ocurrir, uno cuando está solo se va apoyando en los amigos para, de alguna manera, tener una red de contención. Y María Marta no le había dicho a nadie que no iba a ir. Y María Marta, ese domingo, posterior a la noche en la cual iba a encontrarse a cenar con sus amigas, no iba a responder más mensajes, no iba a responder más llamadas. Por supuesto, se iba a generar una alerta entre las conocidas y los conocidos de María Marta, que iban a hacer lo que cualquiera haría en su lugar, ir a la casa a buscarla, ir a ver qué estaba ocurriendo con María Marta. Iban a ir, iban a golpear la puerta de la casa de María Marta y no iban a encontrar ninguna respuesta. María Marta no respondía. En la casa no parecía haber nadie adentro, con lo cual la alarma empezó a aumentar, empezó a crecer la preocupación. Tuvieron que avisar a la policía, tuvieron que entrar por la fuerza a la casa de María Marta. Y lo que se iban a encontrar adentro de la casa de María Marta, que en apariencia no tenía ningún signo de violencia, no había signos de que la puerta hubiera sido violentada, no había realmente ningún indicio de que se hubiera metido algún extraño en la vivienda, iba a ser un cuadro terrible, porque cuando finalmente se pudo entrar a la vivienda de María Marta, lo que iban a encontrar era el cuerpo de esta psicóloga de 37 años. Alguien había entrado a la casa de María Marta y la había atacado con un arma de fuego. María Marta se había intentado proteger, había hecho un gesto que iba a quedar retratado para siempre en su autopsia. María Marta iba a levantar su mano derecha para cubrirse, de esta manera, así. Claro, cuando se dio cuenta de que esa persona que ella creía amigable había sacado un arma y luego de apuntarle le iba a disparar. María Marta se cubrió con su mano derecha. La bala le atravesó la mano. Por eso decía que la escena iba a quedar retratada en la autopsia. Obviamente su mano no pudo frenar ese disparo que le terminó dando en la clavícula. ¿Qué ocurrió? La bala pegó en su clavícula, era una bala pequeña, y como ocurre siempre con las balas de calibre pequeño, rebotó. Rebotó en el hueso e hizo un recorrido dentro del cuerpo hasta darle en la arteria aorta. María Marta murió desangrada.
porque la bala tan pequeña rebota, le pega en la aorta, la arteria llena de sangre, bombeando. En pocos minutos María Marta estaba muerta. El asesino se iba a escapar de la casa luego de ejecutarla sin robar absolutamente nada. En la escena del crimen iban a quedar intactos el teléfono celular de María Marta, iba a quedar intacta la computadora de María Marta, iba a quedar la cartera de María Marta, donde estaba su billetera y donde había plata. El asesino, luego de matar, escapó sin tocar absolutamente nada. Lo único que dejó atrás fue muerte. El crimen, obviamente, de inmediato conmocionó a Pinamar y conmocionó al país entero. 20 de mayo de 2012, la noticia se hacía pública y empezaba a ser retratada por los medios de esta manera. María era asidua al gimnasio, esas alumnas que nos faltan, que buscaba este lugar como refugio. Me decía que inclusive cuando recién llegó a Pinamar se integró un poco en la sociedad, porque acá muchas cosas para hacer no hay. Todos tienen rejas, alarmas, perros, pero no, parece que hay una plaga de inseguridad donde estamos más encerrados que viviendo este lugar que es muy agradable por nuestro mar, nuestros pinos, nuestros lugares de paseo. Ya la gente no sale de noche y bueno, las últimas noticias también muestran de que pasan cosas y no se sabe por qué. El impacto de bala llama la atención, tiene un orificio en la mano porque se ve que como que quiso pararlo el impacto. Ese orificio le atravesó la mano, se entró por debajo de la clavícula y le pegó en la aorta y bueno, y ahí fue el motivo de fallecimiento. Un crimen, por supuesto, que conmocionó a una localidad que, como les decía, fuera de temporada tiene un ritmo cansino, pueblerino, en el mejor de los sentidos. Es raro encontrarse con un crimen y es raro que haya un disparo y nadie lo escuche. Por eso los investigadores policiales rápidamente empezaron a recorrer la zona de la casa donde vivía María Marta y donde atendía, donde también tenía su consultorio particular, a la cual solían ir sus pacientes para atenderse con ella. O sea, había mucha gente que entraba y salía de esa vivienda, con lo cual el círculo de posibles sospechosos iba a empezar a ampliarse cada vez más. Pero con el correr de los días iba a aparecer una testigo, una vecina que vivía enfrente de la casa de María Marta y que les iba a decir a los investigadores que en la tarde de aquel sábado 19 de mayo de 2012 ella había escuchado alrededor de las 6:30 de la tarde, entre las 6:30 y las 7, gritos provenientes de la casa de María Marta. Una discusión muy fuerte que, según ella decía, había concluido con un ruido muy fuerte, seco, que no se había repetido. Todo indicaba que el relato de esta vecina coincidía con el de una discusión dentro de la casa de María Marta entre la víctima y quien se iba a convertir en su asesino, y que esa discusión había terminado con ese disparo. La vecina agregó un dato más. Dijo, frente a la casa no estaba solo ese auto que ustedes están viendo en pantalla, que era el auto de María Marta. En el momento en que yo escuché la discusión, allí en la puerta también había una camioneta oscura, 4x4, que yo ya había visto en otras ocasiones. Era una camioneta que solía aparecer por la casa de María Marta. Los investigadores
rápidamente empezaron a averiguar quiénes en el círculo más cercano a María Marta, sus amigos, sus amigas, sus pacientes, tenían una camioneta de esas características y recibieron también, según dirían por lo menos en aquel momento, testimonios que decían que María Marta había terminado su relación con aquel hombre al que había conocido en la municipalidad de Pinamar, pero que el hombre estaba insistiendo en el último tiempo con volver a tener una relación con ella, que la iba a ver y que de alguna manera la presionaba para que regresaba a aquel vínculo romántico. Ese hombre, según dirían en aquel momento los investigadores, justamente tenía una camioneta oscura, 4x4, como la que había descrito la vecina. Entonces, por supuesto, todos los cañones de la investigación se dirigieron hacia él, hacia Fernando Miner, quien había sido funcionario de la Municipalidad de Pinamar, había sido el jefe de la seguridad de esa localidad durante bastantes años y que había mantenido un vínculo romántico que él jamás había ocultado, tampoco María Marta, con la psicóloga entre 2008 y 2009. Habían pasado apenas 11 días del crimen de María Marta y Fernando Miner, a pesar de que llegó a clamar por su inocencia, fue detenido y mostrado ante los medios como el autor del crimen de María Marta. Nos iban a decir, la fuente de la investigación, acá había un hombre que quería regresar con su expareja, ella se resistía y él la terminó matando. Fernando Miner iba a ser detenido, de esta manera lo iban a retratar los medios en aquel momento. Ahí llega Fernando Miner, el principal detenido en la causa. Miner, ¿es inocente? Es totalmente inocente. ¿Por qué lo detuvieron entonces? Bueno. Fernando Miner decía ante las cámaras de TN, soy totalmente inocente. Lo iban a meter en prisión, lo iban a indagar por el homicidio de María Marta, ahí lo están viendo en pantalla. En un primer momento se iba a negar a declarar, luego iba a ser sometido a una rueda de reconocimiento ante esta vecina que supuestamente había visto la camioneta delante de la casa de María Marta. La vecina iba a decir también, yo vi salir a alguien que en ese momento salió medio a las escondidas de la casa, entonces le iban a poner adelante a Fernando Miner. Y la vecina no iba a lograr identificarlo. Pero por supuesto, esa detención que se iba a mantener durante un tiempo, ya les voy a contar cuánto, iba a provocar una conmoción, no solo entre los vecinos de Pinamar, no solo entre el público que venía siguiendo este caso con muchísimo interés, porque, claro, una mujer asesinada dentro de su casa, sin que hubiera ningún signo de robo, un crimen que en ese momento y por aquellos días conmocionaba a la Argentina, pero también conmocionaba a la política local, porque el municipio rápidamente salió a decir, miren que Miner ya no es funcionario, miren que Miner no trabaja acá, no tiene nada que ver, su vínculo con el municipio es anterior, decía por aquellos días quien era el intendente, Porretti, decía yo no tengo nada que ver con esta situación y planteaba la necesidad de despegarse de quien a ese momento, a esa hora, parecía el principal sospechoso del crimen de María Marta. Así hablaba en aquel momento incluso el intendente de Pinamar, escúchenlo. No trabajó en mi gestión, que duró muy poco, mi gestión duró 3 meses. Yo cuando me retiré del municipio entiendo que ahí él ingresó. ¿Sí? Yo tenía a otra persona al mando de seguridad, a otras personas que no tienen nada que ver. Usted los ha sorprendido a todos, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Este tipo de casos a todos sorprende. Nosotros somos vecinos de Pinamar, nos parece terrible todo esto, pero realmente esperemos que, que se resuelva, que se llegue a la verdad. Miner finalmente iba a declarar con la ayuda de su abogado
iba a decirle a los investigadores que el día del crimen, aquel sábado 19 de mayo de 2012, él estaba saliendo de Pinamar rumbo a la provincia de Buenos Aires. Él les iba a contar e iba a mostrar comprobantes que marcaban que alrededor de las 5 de la tarde de aquel sábado había estado cargando nafta en una estación de servicio muy cercana a su domicilio, mientras él se iba hacia la ruta, que después de cargar nafta iba a tomar justamente el camino hacia Buenos Aires y que iba a venir a la localidad de Olivos porque acá tenía un boliche bailable del cual vivía y como era fin de semana tenía que estar por esta zona atendiendo sus negocios. La justicia iba a volver a interrogar a la testigo que decía haber visto a Miner, o al menos a su vehículo, frente a la casa de María Marta, e iba a terminar decidiendo no solo la libertad de Miner, sino su total desvinculación de cualquier hipótesis que tuviera que ver con la autoría del crimen de María Marta. Lo reitero porque hemos mostrado recién a Fernando Miner y lo que la justicia iba a determinar era que Fernando Miner no tenía nada que ver con el asesinato. Miner iba a contar después que lo que él creía era que sectores de la policía bonaerense, de la maldita policía, por alguna cuenta pendiente por el lado de la policía, por algún rechazo que le tenían de sus tiempos de funcionario de seguridad, le habían plantado pruebas, le habían plantado este testigo para incriminarlo injustamente. De hecho, la testigo no lo iba a reconocer en la rueda de reconocimiento y Miner iba a quedar libre de culpa y cargo y declarado totalmente inocente por el crimen de María Marta, que seguía envuelto en el misterio. La investigación iba a avanzar muy lentamente. Con el correr de los meses iba a empezar a explorar cada vez con mayor lentitud alguna hipótesis que tenía que ver con la posibilidad de que el asesino fuera alguno de los pacientes de María Marta. ¿Qué iban a hacer los investigadores comandados por el fiscal Diego Menzi? Iban a revisar la agenda de turnos de María Marta, iban a revisar a fondo su teléfono celular para ver con quiénes había hablado, si había acordado alguna cita, algún encuentro con algún conocido o con algún paciente, porque esto era una hipótesis que parecía muy firme en algún momento. Quizás algún paciente en el momento de la consulta o después de una consulta había ido de improviso a la casa de María Marta, le había tocado el timbre, ella conociéndolo le había abierto la puerta y por alguna situación desconocida para los investigadores y para el entorno de María Marta, la había terminado asesinando. Se siguió esta pista, se trabajó y no dio ningún resultado, por lo menos en un primer momento. Pero a la causa y a esta historia todavía le faltaban algunos capítulos porque hacia el año 2016, 4 años después del asesinato, iba a aparecer un testigo de identidad reservada que iba a declarar ante el fiscal Diego Menzi y que le iba a decir que él sabía que había un hombre que había sido paciente de María Marta, que trabajaba como plomero, que estaba directamente vinculado con el asesinato de la psicóloga. Lo que iba a contar este testigo era que él sabía que el plomero, yendo periódicamente a la casa de María Marta, había estudiado los movimientos de la psicóloga, había visto que había objetos de valor adentro de la casa y que había decidido ir aquel sábado a la casa de María Marta junto a un cómplice. Que este cómplice era un ladrón común, que él lo había llevado hasta la casa de la psicóloga, que le había dicho que tocara la puerta, que la abriera porque seguramente María Marta no iba a estar, porque María Marta los sábados solía salir, y que se metiera en la casa a robar en ausencia de María Marta.
Según este testigo, el plomero había ido hasta el lugar, se había quedado de campana en la puerta de la casa, mientras su cómplice ingresaba y robaba. Pero que claro, el cómplice del plomero se había encontrado con que María Marta todavía estaba dentro de la casa, se había sorprendido ante esta presencia y la había matado para que no contara nada, que la había ejecutado de un disparo para callarla, para que no pudiera identificarlo y que de inmediato había escapado, se había subido al vehículo del plomero y los dos habían escapado del lugar. La Fiscalía avanzó en esta hipótesis, logró identificar al plomero que era paciente de María Marta Landívar, avanzó sobre este plomero, pero la pista terminó llevándolos a la nada misma. El plomero tenía una coartada, había estado con sus hijos aquella noche, la coartada nunca pudo ser derribada y la hipótesis de que realmente había tenido un vínculo con el asesinato empezó a desvanecerse hasta desaparecer por absoluto del expediente judicial. La pregunta de quién había matado a María Marta y sobre todo por qué se hizo cada vez más insistente, pero empezó a tener cada vez menos respuestas. Pasó el tiempo, la familia de María Marta siguió clamando por justicia, siguió presionando al fiscal Benzi para que les diera alguna respuesta, hasta que se cumplieron los 10 años del crimen, el año pasado. Y como suele ocurrir en este tipo de investigaciones, cuando se cumple una fecha redonda, como son los 10 años, cuando el caso vuelve a los medios, cuando los familiares vuelven a exigir públicamente justicia, lo que se hizo en ese momento desde la Fiscalía fue hablar de nuevos sospechosos, que dijeron que tenían a un grupo de 6 personas que, según sabían en la Fiscalía, eran ladrones de casas, gente que solía meterse en viviendas desocupadas para vaciarlos, un delito que en algunas temporadas es habitual en la zona de Pinamar y en otras zonas balnearias, que sabían desde la Fiscalía que esas 6 personas estaban en Pinamar a la hora, el día del crimen, y que los iban a investigar a todos ellos, que los iban a imputar para poder avanzar en alguna imputación contra alguno de ellos en particular. Ese fue hasta este momento el último movimiento que tuvo la investigación del crimen de María Marta Landívar, que en un comienzo se pensó como un crimen cometido por alguien que la conocía mucho, como era una expareja. En algún momento se habló de otra pareja más reciente, o sea, un cuadro de situación muy concreto, que avanzó en ese sentido, pero que luego no encontró pruebas. Después se desvió hacia la posibilidad de que fuera un paciente, después se desvió hacia la posibilidad de que fuera un paciente que había cometido o había intentado cometer un robo y que luego se orientó hacia la posibilidad de que se hubiera tratado realmente de un robo, de gente que entraba a robar a las casas cuando no estaban los dueños, que se había encontrado con la sorpresa de que María Marta estaba en la vivienda cuando no lo esperaban y que la habían asesinado. Lo cierto, lo que hay que decir en concreto, es que esta variedad de hipótesis y esta variedad de sospechosos, lo único que revela es que los investigadores no tienen la más mínima idea de quién mató a María Marta Landívar, a la otra María Marta, ni por qué lo hizo. El misterio sigue hasta el día de hoy, no ha sido esclarecido. Lo único que podemos ver es lo que dibujó Miguel Paradiso, que siempre se ocupa de mostrarnos con sus dibujos lo que no podemos ver. Miguel, Bueno, sí, exacto. ¿qué has dibujado hoy? Dibujé el segundo antes de que le dispararan. Es un dibujo realmente impactante, como todos los que haces, Miguel, pero lo que se ve es una escena donde está totalmente tranquila la víctima y de repente Sí, levanta sus manos cuando el asesino se revela como tal. eso fue lo que pasó. Me impacta como siempre el nivel de detalles que le mete Miguel
donde hasta el arma coincide con el calibre que nos han contado los investigadores. Un arma pequeña, un arma calibre 22, que se usó para terminar con la vida Exacto. de esta mujer de 37 años. Impactante lo que ha dibujado Miguel, Bueno. como todos los sábados que nos engalana y nos acompaña aquí en Cámara del Crimen. Si quieren ver más de lo que hace Miguel, del arte